Muy bien, ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a resolver un problema de progresiones aritméticas. Sí, problema dice, se van a colocar en filas los asientos para un auditorio, de tal manera que la primera tenga 20, la segunda 23 y la tercera 26, así sucesivamente. Si en total se colocaron 819 asientos, ¿cuántas filas se formaron? Bueno, el problema da ciertos datos y entonces, como consejo que se les da al estudiante es leer por lo menos 3 veces para que poco a poco vaya entendiendo que lo que se le pide. Ahora, como paso 2, hay que colocar los datos que se le brinda. Entonces, vamos a colocar datos, ¿sí? 2 puntos. Y entonces, el primer dato sería la parte secuencial. Los 20, los 23 y los 26. Es la parte importante, lo primero, la parte secuencial. Ahora, nos damos cuenta aquí que tenemos este dato. 819 asientos, ¿qué es? Ese dato que se le brinda, ¿qué es? ¿Es el último término? ¿Qué será? La suma total. Ah, entonces ahí ve, ya tenemos la suma de la progresión aritmética. En otros problemas que vimos, ustedes encontraron la suma. Ahora yo se lo estoy dando. Ya va otro dato. Bueno, ahí está. Entonces, según nuestra secuencia que tenemos aquí, podemos descubrir ciertos datos. Por ejemplo, yo puedo venir y encontrar el primer término, que sería 20. Según la secuencia que tenemos ahí, también podemos encontrar la razón o la diferencia, que es de... ¿Cuánto es la razón o la diferencia ahí? 3. 3, ahí estamos. Bueno. Lo que no, bueno, ahí estamos, esos son los 3 datos. Ahora, ¿qué me están preguntando aquí que encuentre? Cuando dice cuántas filas se forman, ¿a qué se refiere esa pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar entonces? El número de términos. El número de términos, porque recuerde que es el orden de las filas. Recuerde, cuando dicen primera, segunda, tercera, cuarta, eso se refiere el número de términos. Y a eso se refiere cuántas filas forman. Entonces, la primera incógnita es el número de términos. Bueno, pero también tenemos otro problema. En este enunciado no nos dicen tampoco el último término. Tampoco tenemos ese dato. O sea que hoy estamos haciendo historia porque estamos viendo 2 datos que no tenemos. Bueno, hasta ahí vamos bien. O sea, ya vieron que yo les fui diciendo qué datos tenemos. Entonces, vámonos ahorita al paso número 1. Pues fíjese bien cómo es el paso número 1. Conste que se lo estoy explicando por pasos. Paso 1. Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar la ecuación para encontrar la suma de la progresión aritmética. En este caso, recordemos que una suma de progresión aritmética dice que es la sumatoria es igual al número de términos por primer término más el último término. ¿Sí? Si usamos esta fórmula, ¿qué datos son los que tenemos? Bueno, entonces nos damos cuenta que los datos que tenemos sería entonces el 819. Ese sí lo tenemos, entonces lo sustituimos. El número de términos no lo conocemos. Ah, solo ahí se recuerdan que aquí me faltó algo. ¿Ven? Aquí me faltó dividido 2. Aquí recuerden el dividido 2. Bueno, entonces ahora sí. Entonces tenemos 819 es igual a n por primer término que dijimos que era 20 más el último término que no lo conozco y todo eso dividido dentro de 2. Entonces, yo aquí tengo
una ecuación con dos incógnitas. Entonces yo no puedo todavía resolver. No se puede resolver porque me faltan datos, ¿sí? Pero con esta ecuación voy a poder encontrar la solución. Se van a dar cuenta. Entonces ahora yo voy a tener que pedirle ayuda a otra ecuación. Recuerden que aquí es de puras ecuaciones. Entonces nosotros tenemos otra ecuación. La ecuación para encontrar el último término. Si nosotros recordamos esta ecuación, dice que es el último término va a ser igual a primer término más n menos 1 por r. Entonces, al sustituir los datos, vamos a tener que el primer término es 20 más n que no lo conozco, pero la r sí, que yo sé que es 3. Entonces aquí lo que podemos hacer es un cálculo matemático algebraico, porque tenemos variables. Entonces des en cuenta que aquí va a ser lo siguiente. A sub n va a ser igual a 20. Y entonces ahora este 3 va a multiplicar a la n y va a multiplicar al 1. Entonces sería 3 por n, que sería más 3n, y 3 por 1, que sería menos 3. Nos damos cuenta que al hacer ese procedimiento obtenemos, términos semejantes. Entonces aquí sería, por ejemplo, el último término va a ser igual a 3n más 20 menos 3, que serían 17. Entonces, ¿qué encontré aquí? Aquí lo que acabo de encontrar es una situación. Yo estoy diciendo que el último término va a ser igual a 3n más 17. O sea, yo ya sé cuánto vale el último término. Miren, yo ya sé cuánto vale el último término. El último término vale supuestamente 3n más 17. Pero yo no quiero encontrar el último término. ¿Qué es lo que me están pidiendo que encuentre? N. N. Entonces, aquí viene la magia. Dice usted, la magia de la matemática. Hay que hacer una sustitución de datos. Entonces, ese sería entonces nuestro paso 3, la sustitución de los datos. ¿Cómo así la sustitución de los datos? Entonces, voy a venir yo, voy a trabajar con este dato que habíamos colocado al principio, ¿sí? Y entonces, en vez de colocar yo el a sub n, yo voy a colocar lo que dijimos que era a sub n. ¿Cuánto supuestamente es a sub n? 3n más 17. Entonces, hago ese cambio, miren. Entonces, yo voy a poner aquí 3n más 17. Eso sí, todo lo encierro entre paréntesis. Entonces, no sé si pueden distinguir. Mire, a sub n vale 3n más 17. Ahora, ¿por qué logro yo eso? ¿O cuál es el objetivo? Porque des en cuenta que ahora ya solo tengo yo una incógnita. Ya no tengo dos. Ahora tengo una. Porque yo lo que hice fue dejar el a sub n en términos, así se le llama, en términos de n, del número de términos. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es solo operar esta parte y yo voy a encontrar el valor de n. Bueno, empezamos pues. Vea cómo se tendría que hacer. Para poder resolver esto, yo tendría que aplicar un tema que yo expliqué o un tema conocido que se llama despejes. El objetivo aquí es despejar la n. Entonces sería lo siguiente, el 2 lo voy a enviar al otro lado. Si está dividiendo, lo contrario es. Si el 2 está... Multiplicar. ¿Cuánto sería entonces 2 por 819? Sería entonces 1638. Si me pudieran hacer el favor de ir verificando resultados. Eso va a ser igual a n por, si nos damos cuenta, aquí hay términos semejantes. ¿Cuál sería? Estos dos números. Entonces, habría que sumar. Entonces, sería 3n más 20 más 17, que son 37. Ahí vamos, mire. Dese cuenta que de la operación extraña que teníamos, mire, ya se va haciendo más pequeño. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar la n
por los dos valores que tenemos dentro del paréntesis. 3n por n daría 3n cuadrado más 37 por n, que son 37n. ¿Qué me quedó aquí? Al llegar a este punto, ¿qué obtuve yo entonces? Vamos a ver si son capciosos u observadores que hay ahí. ¿Qué tendría que aplicar? ¿Qué tema tendría que utilizar ahorita? ¿Nadie? ¿Olis? Bueno, lo que me queda ahí es una ecuación. Muy bien el jovencito que me dijo, esta es una ecuación. Desde el momento en que usted encontró o desde que tiene un símbolo de igual, valores, incógnitas, con potencias, usted dice, ah, bueno, puede ser de primer grado, de segundo grado. Entonces, para resolver esto es una ecuación de segundo grado. Yo les enseñé el método que es igualarlo a cero. Y entonces aquí sería 1638. Ahora, yo me acuerdo que yo les enseñé a colocar el 0 de este lado, pero recuerden que como n es positivo, entonces no me conviene moverlo. Igual si se moviera, solo se le cambia el signo, pero si este es positivo, dejémoslo ahí. Entonces el 1638 es el que se mueve. Y ahora podemos resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo se puede resolver? Recuerden que yo enseñé varios métodos. Entonces ahí sí el estudiante tendría que elegir el método que quisiera. Por esta situación, por tiempo, yo solo voy a dar las respuestas por el tiempo, pero si alguien quisiera hacerlo paso por paso, fórmula de dieta. Entonces la respuesta de X1 sería 18 y la respuesta de X2 sería 30.33. Esas son las dos respuestas posibles. Estas son las dos respuestas posibles de esta ecuación. Pero por lógica, el número de términos jamás va a ser negativo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este problemita? ¿Cuántas filas serían entonces? Serían entonces 18 filas. Esa sería la respuesta.